Estamos de regreso para el último bloque de la noche. En noviembre del 2018, cuando se eliminó el requisito de que las y los titulares de empresas paraestatales fueran mexicanos de nacimiento, hubo una gran polémica. Opositores a la medida señalaron que era una reforma con dedicatoria para que el escritor Paco Taibo pudiera encabezar el Fondo de Cultura Económica. El senador de Morena, Martí Batres, elaboró recientemente una iniciativa que tiene también que ver con este tema y tiene que ver con el requisito de eliminar el hecho de que las y los legisladores deban cumplir el haber nacido en México, ser mexicanos o mexicanas por nacimiento. La propuesta volvió a generar tanta polémica que fue retirada. Veamos el contexto. El proyecto de dictamen para eliminar el requisito de ser mexicano por nacimiento para ser diputado federal o senador de la República fue retirado. Ayer, en el primer día del periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, la propuesta del senador morenista Martí Batres se publicó en la Gaceta Parlamentaria. El coordinador parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, señaló que no conocía la iniciativa y que no contaba con el aval de su bancada. Y más tarde, Batres tuiteó que la iniciativa no se presentó y que había retirado el proyecto. En el proyecto, Batres planteaba una reforma al artículo 55 de la Constitución mexicana que establece que para poder ser legislador o legisladora hay que haber nacido en México. La exposición de motivos apuntaba que tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar el requisito de ser mexicano de nacimiento para acceder a un cargo público, mantener el mismo requisito para quien aspire a ser legislador federal viola los principios de igualdad y no discriminación establecidos en la Constitución mexicana. La modificación buscaba que la fracción 1 del artículo 55 de la Constitución estableciera como requisito para ser legislador o legisladora ser ciudadano o ciudadana mexicana en el ejercicio de sus derechos. Punto y contrapunto. A ver, como les conozco muy bien, voy a empezar con Ana Villagrán porque estoy seguro que es la única que tiene el punto en contra de esta iniciativa y creo que van a ser 3 contra 1, así que voy a tomar el papel de abogado del diablo y nada más para fines de este debate me voy a poner del lado de Ana un poco para tratar de nivelar la mesa. Pero a ver, Ana, ¿por qué no? Primero quiero decir que le pido perdón a todos mis amigos y amigas que les encanta la política y que están involucrados en algún movimiento político, pero no tuvieron la fortuna y el orgullo, la bendición divina de nacer en México. Me pueden llamar romántica, me pueden llamar arcaica, me pueden llamar conservadora, pero sí creo que hay cosas que son sagradas en términos del beneficio y la responsabilidad que te da nacer en una tierra, en la patria que te vio nacer. Yo creo que, aunque lo justifiquen en términos de que sería un motivo de discriminación, que si lo entiendo desde ahí, le podría quizá dar un poquito de razón a la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, ya cuando estamos pensando que las y los legisladores tienen la obligación de entender el contexto mexicano, de defender el arraigo de una tierra y de hacer nuestras leyes y darle conducción a la dirección, el presente y el futuro del país, yo no creo que sea correcto que una persona que se naturaliza, aunque empiece a pagar impuestos y aunque ya viva en este lugar, pues pueda tener acceso a los mismos derechos y responsabilidades que un ciudadano mexicano por nacimiento. Entonces yo creo que la iniciativa de Martí Batres es una iniciativa de buenas intenciones, pero yo creo que sí se van a topar con muchos románticos constitucionalistas o nacionalistas, o como me quieran decir, como yo, que creemos que justamente el ejercicio de los derechos pues tiene que atender a cosas naturales. Y si tú naces en una nación, entonces tienes derecho a representar esa nación. Si tú llegas a otro país a vivir, pues qué bueno que te adopten, qué bueno que te adaptes a su estilo de vida y que te enamores tanto como lo hizo el ex embajador, de quien vamos a extrañar mucho estar leyendo sus tweets, aunque bueno, sigue tuiteando enamorado del país, pero yo no creo que esto tenga que avanzar. Esto viene justamente como lo señalaban en que la Suprema señaló, pero en términos de congresos locales que carecían de la competencia para negar el acceso a un cargo público a los que son, a los que se nacionalizan como mexicanos. El tema es que cualquier legislación local, pues regularmente se realiza, pues, sí, a imitación de la federal. Pero, pues, por lo menos desde esta parte y a título personal, yo digo que se mantenga el 55 como viene y que solamente los ciudadanos mexicanos por nacimiento puedan acceder a una responsabilidad tal como es ser legislador de este enorme y bendito país.
Voy a agregar un punto al de Ana simplemente para seguir polemizando con todo lo que acaba de decir Ana. Pero a ver, así como también este embajador que va a extrañar Ana, yo ahí sí no me sumo, pero este embajador que también va a extrañar Ana, pues ese embajador va seguramente a decir en Estados Unidos, sí, es que las vacunas tienen que ser para ciudadanos estadounidenses nada más, las personas que nacieron en este país y no para los migrantes que aquí están, ¿verdad, Aurelien? Contrapunto. Sí, claro, yo creo que no es un tema de que tú estés o no de acuerdo, Ana, y hablo pues en causa propia, me acabo de naturalizar desde hace pues un poco más de un mes, orgullosamente mexicano, y creo que pues estamos hablando de un principio fundamental e internacional de lo que significa la democracia. Entonces regresemos a los básicos, Ana, en qué significa la ciudadanía global y el Pacto de Derechos Políticos y Económicos de la ONU. El primero de esos derechos es votar y ser votado como ciudadano. Y por cierto, el que creó este precedente de modificar las condiciones en materia de acceso por ser mexicano, pues fue presidente de tu partido, Vicente Fox, que pues modificaron los criterios, especialmente con respecto a los padres mexicanos, ¿no? Entonces, yo creo que hoy hay que hablar de una sola nacionalidad, de una sola ciudadanía, y que eso además es lo que une nuestro país, es lo que une nuestra mexicanidad, un país que siempre ha tenido los brazos abiertos hacia los extranjeros, que los ha hecho partícipe de la vida pública y que tenemos derecho hoy a ser el legislador. De hecho, es un derecho que desgraciadamente se va a tener que pelear si no se reforma la ley, porque también en la Constitución de la Ciudad de México, déjame decirte, Ana, que los mexicanos naturalizados pues tenemos los mismos derechos que tú, y que hay precedentes en la Suprema Corte para muchos otros cargos. Yo creo que hay que desconstruir el mito del extranjero invasor y naturalizado invasor, salirse del yugo impuesto por una historia nacional revolucionaria que además no compartes. Hoy tener doble nacionalidad debe ser visto como una riqueza y no un impedimento, ¿no? Creo que la interculturalidad es lo de hoy. Y es una declaración además de amor y de principios ser naturalizados. No es por azar del destino o por azar de Dios. Es una decisión motivada por la integración y el amor a una patria, a una nación, a una cultura. Y a la fecha yo te quiero preguntar, Ana, ¿qué significa ser mexicano de derechos plenos? Los mexicanos por nacimiento que han saqueado este país y lo siguen haciendo o han sido criminales desde la presidencia de la República en total impunidad, ¿merecen hoy ser mexicano? No a la doble moral, Ana, porque como bien dice Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada ganas. Ándale. A ver, Veloz, la chicana de la mesa. Ay, no estoy sintiendo lo que dijo Aurelien, la verdad. Me gustó mucho, siempre nos hace falta una clasecita de derechos humanos y de historia, así que lo celebro mucho. Yo voy a abonar a lo que dijo Aurelien porque coincido plenamente con él. Ana mencionaba hace un rato que si arcaico, que si no, es una cuestión fascista totalmente que niega derechos humanos y ni constitucionalista es esa posición, porque la Constitución claramente dice que cualquier persona tiene derecho a ocupar un cargo, que existe la libertad de trabajo en el artículo 5 mientras sea lícito y que cualquier persona puede tener cualquier trabajo, y el derecho a la igualdad y a la no discriminación que está en nuestro artículo 1 y que además prohíbe que se le discrimine a alguna persona por sexo, por discapacidad, por color de piel, por identidad, por diversidad sexual y tal. Yo creo que es muy importante que la tesis de esto, o que el argumento principal de esto para desmontar cosas como las que se dijeron hoy en la mesa y para desmontar lo que puedan decir cualquier otra persona que quiera atentar contra los derechos humanos de las personas extranjeras que se han naturalizado en México y que hoy son mexicanas y que tienen el derecho de llamarse mexicanas, es que resulta muy discriminatorio porque a las personas mexicanas naturalizadas se les coloca como en una situación de exclusión respecto a las que sí nacieron en México. Y todo lo que sea exclusión resulta en discriminación. Y eso está en el artículo 1 de la Constitución y es un artículo que está hecho también para defender los derechos de las personas que se naturalizaron en México. Y ahí está el tema del derecho a ocupar un cargo que creo que no se puede desmontar mucho y muy rápido. Y yo mencionaría algo en un tema jurídico que me parece muy interesante. Hay una cosa que se llama categoría sospechosa protegida por el artículo 1 constitucional. Y en la categoría sospechosa se dice, dice la Suprema Corte, que todo lo que resulte en el menoscabo de los derechos humanos o contra la dignidad humana, que tenga que ver con el origen de las personas, con las preferencias sexuales y lo que decía, es realmente inconstitucional.
que no se puede legislar sobre eso. Y yo creo que eso nos tiene que servir ya para dejar de meter iniciativas que vayan en contra de eso. Yo creo que lo que hizo Martí Batres es totalmente congruente, me parece que es totalmente izquierda, y para eso llegó la izquierda a gobernar. Lamentablemente, en efecto, yo coincido contigo, Veloz, pero el senador Martí Batres dijo que no, que siempre no le iba a meter, que Monreal además dijo que no había consenso. Y pues entonces la izquierda pues no está tomando esos debates en serio y no los está metiendo a legislar, ¿no crees, Alejandro? Estoy consternado de que se haya retirado, me parece que es parte de la rebatinga que hay al interior del grupo parlamentario del Senado entre el grupo mayoritario de Ricardo Monreal y el senador Martí Batres. Me consterna que se haya retirado porque es un tema fundamental, irrenunciable. Ya se había avanzado algo en una medida a la carta para permitir Taibo II encabezar el Fondo de Cultura Económica, pero esto tiene que ser de manera generalizada, así que espero que se debata al interior de este bloque, se construya el consenso y en el próximo periodo de sesiones veamos esta iniciativa aprobada, porque efectivamente no hay mexicanos de primera y de segunda. Y esta discriminación, esta diferenciación implica que el Estado te diga, sí te naturalizo, sí vas a ser mexicano, pero nunca serás completamente parte de nosotros. Te voy a permitir votar, pero no ser votado. No te voy a permitir ejercer plenamente tus derechos, como si hubiera distintas rangos de mexicanos, y me parece que esa es una idea completamente discriminatoria y anacrónica. Es una reminiscencia en nuestros textos jurídicos de los debates chauvinistas y nacionalistas que se daban en el siglo XIX, pero que ya no corresponden con la realidad del México del siglo XXI. Recientemente vimos publicado el censo del INEGI y lo que te dice es que este país es cada vez más plural y cada vez más diverso y tenemos que abrazar esa nueva realidad. También hay que desmontar el mito de que si naces en esta tierra y con arraigo, entonces en automático vas a ser un defensor de los intereses nacionales. A ver, Vicente Fox estrictamente no pudo haber sido presidente de México porque sus padres eran extranjeros. Y no fue un traidor a la democracia por esa característica, porque decidió darle la espalda a la democracia que lo llevó a la presidencia para perseguir políticamente a su adversario. Y lo mismo Salinas, Calderón, Peña Nieto, más mexicanos que sean, vendepatrias. Bien. A ver, se nos acabó el tiempo de este bloque. Evidentemente este debate da para mucho. También por el tema de que pues, muchas personas que han sido subsecretarios en distintos gobiernos, incluido en este, han tenido que renunciar a su doble nacionalidad porque actualmente la ley les pide que no tengan doble nacionalidad. Yo estoy completamente a favor de que se quiten estos requisitos y el debate también estaría bueno, si quieren lo podemos hacer luego para otra mesa, sobre si para presidente o presidenta de México también alguien que tenga doble nacionalidad o que haya nacido fuera del país puede ser también o no presidente o presidenta. Lo podemos hacer. Es más, vamos a anotarlo y empiezo con Ana cuando tengamos ese debate. Y por lo pronto, Aureliana, hermano, ya eres mexicano. Hacemos una pausa y regresamos después de esta con la paparrucha de la noche. No te vayas.